cómo haces con tus videos? ¿Los conectas a tu tele o a tu computadora? Espérate un toque. Ya no. Un ratito. Se le está pasando la clase. Son dos. No, lo paso hoy, ¿no? Se lo paso a Daniel porque por ahí estoy muy grabado. Ah, ¿tú se lo pasas a Daniel? Ah, o sea, si lo subes a YouTube. No, él lo sube. No, que se sube a YouTube, pero tú lo ves de YouTube o lo ves de acá. Dependiendo ¿De qué es lo que del wifi. Ah, No. ¿qué? ¿Qué pasa? He señalado. Como un niño. Señaló, pero no dijo nada. No sé qué. Creo que le decía que estaba acá y va a pasar. O a Joseph para que le haga poner la computadora. Va a pasarle la... Especial. ¿Qué te dijo? No puedo decir. Te dijo ahorita no, señor. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. ¿Ya dieron su examen que tenían programado el día de hoy? Todavía no. Sí. Bueno, ya están en aras de terminar el curso, de terminar su sexto año y empezar el internado. Van a terminar ya y van a empezar el internado, y en el internado, al igual como han estado haciendo sus prácticas en el hospital, ya sea en este curso o en otros, es que van a plasmar todos sus conocimientos, los van a plasmar y los van a poner a la práctica. Es un tanto diferente, como han podido ustedes notar, lo que ustedes encuentran en el libro, en las revistas, en las clases teóricas respecto a el paciente en sí, ¿no? Ya poco a poco ustedes con la experiencia que van a ir adquiriendo van a poder, la teoría van a ver de que es cierta, pero tienen que tener, atisbar un poco más para plasmar todos sus conocimientos en el paciente, y tienen que plasmarlo y reaccionar de una forma rápida y correcta frente a un paciente crítico, que es generalmente que nosotros recibimos en emergencia. Para esto es muy importante que ustedes tengan conceptos y también prácticas sobre los procedimientos más comunes que se hacen en emergencia, y que dada la complejidad cada vez mayor de los pacientes, estos procedimientos se van incrementando en número y en complejidad. Antes, por ejemplo, la lectura de un electrocardiograma era exclusividad de los cardiólogos, pues ahora ya no. Igual que los gases arteriales, que algunos de ustedes en las prácticas han podido analizarlo, y algunos de obtener la muestra, es que antes era exclusividad de cuidados críticos, ahora no. También la ecografía, la ecografía ya está dejando de ser de la exclusividad de los radiólogos. El ecógrafo está, digamos, condenado y llevado a ser el nuevo estetoscopio. El estetoscopio, con el paso que vamos, va a ser reemplazado por los ecógrafos, ¿no? Y entonces
es esperar de que ustedes, médicos jóvenes, vayan a adquirir destreza en el uso de CORA, del ultrasonido. ¿Cuál es el botón para apagar la luz? Ahí va. Como les digo, los procedimientos que se hacen en emergencia son muchos, múltiples y desde los más sencillos hasta los más complejos, ¿no? Desde un simple hemoglucotés hasta de repente la realización de una cardiocentesis, hasta hemos visto trepanaciones en pacientes para ponerles derivaciones ventriculares externas, en pacientes que vienen con edema cerebral severo y si no se le hace esto, a veces la sala está ocupada y hay que hacerlo en shock trauma. Pero vayamos a lo más simple, a lo más común, y quién sabe es uno de los elementos o de las herramientas que tenemos en emergencia para poder saber casi inmediatamente el estado del paciente, como es la extracción de gases arteriales. Extraer sangre arterial o canalizar una arteria a través de una punción de la piel directa al lumen de la arteria elegida con fines de diagnóstico o monitoreo. Ese es el concepto que se tiene sobre gases arteriales, o sea, extraer sangre arterial, ya sea de una forma continua o si no periódicamente. Continua si le ponemos una línea arterial. Hasta ahora, digo hasta ahora porque ya los procesos y todos en emergencia están cambiando. Hasta ahora era de tomar nuestra agujita y tomar la muestra y dentro de unos 3-4 horas, dependiendo del estado del paciente, volveré a hacer. Pero si el paciente va a permanecer más tiempo en emergencia por el overcrowding que tenemos en nuestras emergencias, al igual como en todo el mundo, es de colocarle una línea arterial. Bueno, aquí está el procedimiento. Los que han estado, todos han estado haciendo prácticas en salud. Tenemos las jeringas que tienen una sustancia parinoide. Lo primero en todo procedimiento es que el paciente esté en la posición correcta y comodidad para el que va a hacer el proceso. Se le palpa la arteria, ¿sí? Se palpa la arteria y se la debe de bloquear, se la debe ajustar entre los dos dedos para nosotros pulsar y obtener la muestra. Esto siempre con la debida asepsia y antisepsia. Los gases arteriales, la obtención de resultados incorrectos en los análisis de pH y gases arteriales en sangre puede ser peor para el paciente que la ausencia de resultados. Es decir, que si no vamos a interpretar bien los gases arteriales, las muestras que vamos a sacar, puede ser peor que ni obtenerla, ¿no? Porque nos va a dar unos datos falsos y vamos a nosotros a guiarnos de esos resultados y vamos a hacer un tratamiento errado y con el consiguiente riesgo del paciente. Eso sucede, por ejemplo, cuando usamos, no hay jeringas para AGA, las indicadas para esto, y usamos heparina. No sabemos, decimos hay que cebar la jeringa, pero ¿con qué la cebamos? ¿Una gota, 2 gotas de heparina? ¿Cuánto? ¿No? Y esa sustancia, la heparina, por muy mínima que sea, va a alterar la muestra de sangre. El AGA puede producir, no está exenta de complicaciones, obstrucción transitoria de flujos secundarios o espasmos de la pared arterial. No olvidar que en extremidad los vasos son terminales, ¿no? En el brazo, en los dedos, los vasos son terminales. Entonces podemos ocasionar una obstrucción transitoria y por lo consiguiente isquemia. Coagulación intraluminal, le vamos a ocasionar hematomas. Lo más común, hemorragia con formación de hematomas si no presionamos bien. ¿Quién no ha perforado la pared de la arteria? Una respuesta vagal e infección, con menor frecuencia dado que todo el mundo se lava los manos. La respuesta vagal por una simple punción de arteria se ha dado en pacientes. ¿Por qué? Por una simple punción de arteria. No olvidar en nuestras clases de anatomía que las arterias son muy ricas vascularizadas, ¿no? Por el sistema nervioso autónomo, y entonces estas pueden ocasionar reflejos vasovagales. Aquí está, por ejemplo, 2 muestras, ¿no? de sangre, una tomada con jeringa con heparina
y la otra tomada con una jeringa con una sustancia heparinoide con la que se debe de tomar. Como ven, las dos muestras, el mismo paciente a la misma hora. Lo que encontramos, por ejemplo, es el potasio. Cuando usamos la heparina está en 1. Sin embargo, en la que es debidamente tomada está el potasio está en 3, en un valor normal. La hemoglobina por disolución, la hemoglobina en el otro paciente, en el paciente en la muestra que se ha tomado con heparina, baja a 7.6. En cambio, en la real, digamos, en la más acertada, está en 13.1. Partiendo que otro dato, bueno, el pH se conserva, lo que sí hay alteración es el potasio, y en el potasio en el bicarbonato. Eso debido al consumo, sino a la disolución, lo cual nos puede dar a razonamientos erróneos y tratamiento por consiguiente. Los errores más frecuentes: el exceso de heparina, que ya lo hemos conversado, burbujas en la muestra. Ayer tuvimos la oportunidad de que unos colegas suyos estaban tomando la muestra y había un burbujón, ¿no?, de aire, y había que retirar esta porque si no los resultados iban a salir erróneos, o sencillamente el equipo no lo va a dotar y la muestra se pierde. Muestra en contacto con aire, tiempo mayor de 10 a 15 entre la extracción y el análisis. No olvidar de que con esto va a haber un consumo y una hemólisis si es que no se la lleva a un tiempo adecuado. La muestra expuesta al calor. En UCI, en la UCINE, en la unidad de cuidados intermedios nuestra, cuando son 20 pacientes que tienen que tomar el residente, el interno en la mañana, para no estarlas bajando rápido, las ponen al congelador. Homogeneizar cuando existe un espacio de aire en la muestra, es decir, retirar el contenido de aire para que la muestra no sea alterada, y retirar los coágulos pues en la muestra, ¿no? Eso la presencia de coágulos no va a permitir a la máquina dosar estos gases arteriales. La intubación, otro proceso muy frecuente en emergencia, no va a consistir en la colocación de una sonda orotraqueal o de tubo dentro de la tráquea, a través de la boca o la faringe. El objetivo va a ser proporcionar ventilación, oxigenación o la inhalación de gases anestésicos. Cuando está indicada, obvio, la parada cardiorrespiratoria, considerando el BCA, ¿no? La obstrucción, en casos de obstrucción de vía aérea, la necesidad de aislamiento o protección de vía aérea, por ejemplo, en pacientes que están con hematemesis franca, en pacientes que están con hemoptisis, necesitamos proteger la vía aérea. Entonces, o si no, en pacientes que están con un Glasgow menor de 8, es a ellos a los que tenemos que colocar el tubo, el tubo endotraqueal. La insuficiencia respiratoria, cabe decir una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 30 respiraciones por minuto, con el objetivo de colocarlo en ventilador mecánico. Disminución del Glasgow, descartando causas rápidas y fácilmente reversibles, como intoxicaciones, sobredosis de opiáceos o hipoglicemia. ¿Cuántas veces hemos intubado a pacientes con hipoglicemia por no haber tomado un hemoglucotés, ¿no? Lo ponemos en ventilador, y el paciente llega a estar con glucosa de 18, de 15, nos hace parada. ¿Cuándo tenía glucosa? Y era que con la glucosa podíamos haber, con una simple medida de un hemoglucotés o gases arterial, podíamos haber obtenido esta y haberle hecho la reversión de esto. En la intoxicación por opiáceos o por benzodiazepinas. Si tengo intoxicación por benzodiazepinas, ¿cuál es el antídoto? Flumacenilo. El flumacenilo, muy bien. Esa es la pregunta, le estoy pasando una pregunta exacta. No olvidar que para la intubación endotraqueal, sobre todo en los pacientes, vamos a estar en contacto directo con la vía aérea. Si vamos a usar el laringoscopio, el tradicional, vamos a estar en mayor contacto con el paciente, con la vía aérea. Entonces hay que tener protección porque el paciente puede toser. Si está con hemoptisis, nos puede toser a la cara, nos puede toser a los ojos, así que la protección nuestra es importante.
el trabajo es en equipo, ¿no? Mientras que uno está haciendo la laringoscopía, el otro puede estar afrontando de medicación o si no, afrontándole la vía aérea, como estamos viendo ahí. ¿Cuál va a ser la ventaja? Va a garantizar una adecuada ventilación y oxigenación que mediante otros dispositivos no vamos a obtener. Aísla la laringe y tráquea de la faringe, evitando la distensión gástrica y el riesgo de aspiración. Va a permitir la aspiración de secreciones de la vía aérea y constituye una vía para administración de ciertos fármacos útiles en RCP. Va a permitir la aplicación de presión positiva al final de la expiración. Es decir, la intubación nos va a dar dos ventajas principales: aislar la vía aérea, o sea, evitar de que contenido gástrico pase hacia la vía aérea, y nos va a ayudar para la ventilación mecánica, ¿no?, en pacientes con insuficiencia respiratoria. Esas dos ventajas son las principales que nos va a permitir hacer esto. Y ya si el paciente está con distrés, nosotros vamos a poderle agregar PIP, pero eso ya es parte de la ventilación mecánica que le vamos a colocar. Las complicaciones: incapacidad para intubar. Si no estamos adiestrados, no colocamos el tubo de una forma adecuada, nos podemos pasar al esófago, vamos a ocasionar al paciente hipoxia y muerte. O podemos entrar, nos vamos al bronquio derecho y vamos a ocasionar la telectasia, y si el otro está dañado, le ocasionamos hipoxia. Intubación esofágica, la intubación bronquial, la intubación del derecho lo más frecuente, broncoaspiración por inducción del vómito. Cuando nosotros estamos ventilando de una forma muy entusiasta, digamos, y no alineamos la vía aérea, lo que vamos a conseguir con eso es una distensión abdominal, ¿no? Una distensión abdominal, y el paciente puede vomitar. Y en vez de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal. El trauma de la vía aérea, en la hoja del laringoscopio, con la punta del tubo el guiador. No olvidar que la guía del tubo debe de estar a unos 2 centímetros antes de la salida de la punta del tubo endotraqueal. Puede ocasionar, si no, le va a rasgar la vía aérea, puede haber una hemorragia y broncoaspiración. Y el más común de todos, el trauma dental. Como anécdota, no sé, ustedes estarían en primaria de repente. Salió en las noticias de que nos estaban acusando a nosotros, a los médicos de Revaliati, porque nosotros traficábamos con los dientes de oro de los pacientes. Porque intubaron a un paciente y el residente se le fue y el diente voló. Y nadie se dio cuenta, y el trauma de la dentadura del paciente. Ahora ya no colocan dientes de oro, ¿no? Bien poco. Bueno, a raíz creo que de eso, de que estábamos traficando nosotros con los dientes del paciente. Tengan cuidado con eso. La lesión que hacen también es de los labios superior. Al presionar allí con el tubo endotraqueal, con el laringoscopio, ocasiona lesión del labio superior, o si no del paladar, si el paciente es adentro, ¿no? Hay que tener cuidado, y siempre al colocar el laringoscopio conservar la curva anatómica del paciente. Pero bueno, no se preocupen, el laringoscopio también, como todo, estamos evolucionando. Ustedes van a pasar a utilizar el laringoscopio con video. Conforme va pasando, estos son procesos de que el laringoscopio va modernizándose y vamos a obtener, ya estamos utilizando los laringoscopios con video, y eso nos va a permitir que ya no tengamos que acercarnos mucho hacia la vía aérea del paciente. No olvidar, bueno, las complicaciones de la intubación en sí. Si permanecemos mucho tiempo con el laringoscopio, con la hoja dentro de la vía aérea, no olvidar que la laringe también está con muchas terminales nerviosas del sistema del vaso vagal. Puede ocasionar bradicardia severa. Neumotórax. Si alguna vez ustedes están viendo que están intubando a un paciente, se fijan en el monitor, la frecuencia cardíaca baja. Como curiosidad, ustedes van a notar. De ahí va que cuando se va a intubar a un paciente con trauma, se hace con medicación de inducción, y una de ellas es la atropina, para evitar la bradicardia. Neumotórax por barotrauma.
si hacemos con mucha fuerza, vamos a hacer con la bolsa de resucitación. La ruptura de fuga del balón de tubo provoca pérdida del sello durante la ventilación. Eso es cierto, si hay pacientes a veces están con 2, 3 dientes y uno de ellos está afilado, si no tenemos prevención al momento de pasar el tubo endotraqueal, el CAF es rasgado. Entonces nosotros vamos, lo intubamos muy bien, qué bien vamos, y le colocamos el oxígeno, el aire necesario para insuflar el CAF. Lo probamos y como no le medimos la presión de oxígeno del CAF, lo dejamos ahí, pero el CAF está rasgado, entonces ese tubo se va a mover y no estamos protegiendo la vía aérea porque el CAF está roto y hay que volverlo a intubar. Podemos ocasionar lesión vertebral cervical con déficit neurológico. Una de las indicaciones para intubar, y nosotros también en las prácticas les hemos dicho, hay que alinear e hiperextender el cuello, ¿de verdad? ¿No es cierto? Ustedes saben de que cuando van a ventilar al paciente tienen que hiperextender el cuello y alinear la vía aérea. Eso es la regla, esa es la norma. Pero no olvidar de que si ustedes tienen a pacientes de edad que tienen algún problema en columna cervical, si ustedes hiperextienden el cuello pueden ocasionarle fractura, pueden ocasionar trauma cervical, y si le ocasiona un trauma medular, el paciente lo van a tener bien intubado pero cuadripléjico. Pacientes cuando nos demoramos en intubar, demoramos en intubar y está con secreciones, o el paciente tiende a hacer broncoespasmo, y vamos a ocasionarle una crisis asmática, un broncoespasmo ahí. Y bueno, y también si no conservamos la debida higiene, infección. Cuando nos viene un paciente de emergencia, difícil que le hagamos el Malampati, ¿no? El Malampati es un predictor para vía aérea difícil, pero hecha por los anestesiólogos en la evaluación preanestésica. Es decir, ustedes, alguien en su familia se va a ir a operar, digamos, de la vesícula, se va a ir a hacer operar de alguna operación, ¿no? Va y hay una evaluación del anestesiólogo. El anestesiólogo va y le va a decir, a ver, abra la boca y todo, el paciente está despierto, colaborador y todo. Pues a veces no lo tenemos así en emergencia. El paciente va a ir de frente con su dificultad respiratoria y va a decir, sí señor, a ver, siéntese y abra la boca. No podemos hacer eso. Para esto, entonces tenemos nosotros una clasificación. Esa clasificación la Cornas-Lehane. La clasificación de Malampati, que ya les dije, es más usada por los anestesiólogos, la distancia tiromentoniana, la distancia esternomentoniana, la distancia interincisivos y la protrusión mandibular. Como ven, esta protrusión mandibular es excelente frente a esta, ¿no? Chiquita. El grado 1 en la Cornas-Lehane es cuando las cuerdas vocales son visibles en su totalidad. ¿En quién han visto esta? En su muñeco, ¿no? Aunque creo que su muñeco con tanto trauma que tiene ya no se le ve así la vía aérea. El grado 2 es las cuerdas vocales visibles parcialmente. Esta es la que habitualmente vemos en un paciente que no está sedado. El grado 3 en que solamente se observa la epiglotis, y el grado 4 en que no se ve nada, equivale al Malampati 4. En grado 1 va a ser la intubación muy fácil, esa es la intubación que dejamos para el R1, para el interno. El grado 2, cierto grado de dificultad para el R2, la intubación muy difícil pero posible para el R3, y el grado 4 para el asistente. La de Malampati ahí la tienen, equivale al grado 4, no se logra ver más que el paladar blando. Esto habitualmente lo vamos a ver en obesos, en los pacientes que tienen macroglosia. Aquí está la intubación tiromentoniana, eso nos va a permitir para ver la extensión del cuello, mientras si la extensión es grado 1, si es más de 6.5, y si el grado 3 de menos de 6, y esa va a ser una difícil intubación, muy difícil, o quizá de repente imposible, ¿no? De repente ahí vamos a tener que hacer la intubación retrógrada. La distancia esternomentoniana va a medir la distancia efectiva hacia el esternón, es la distancia menor de 12.5, nos predice una intubación difícil.
Y la interincisivo, si es mayor de 3, pues es de clase 1. Si es menos de 2 centímetros, es de clase 4. Ahí vamos a tener que usar las hojas largas, las hojas rectas. Bueno, nuevamente, no se preocupen si es que no tienen el laringoscopio, no tienen el laringoscopio recto o las palas son muy chiquitas, entonces tenemos a la mano allí la máscara laringia, el comitubo. Esos son instrumentos que ustedes los pueden tener mientras que viene alguien un poco más especializado en la intubación y pueden optar por estas, por el comitubo, el FastTrack, la máscara laringia, que no protege de todo la vía aérea, pero sí nos va a dar una oxigenación adecuada. Y no necesitamos para colocar esta en la laringoscopio, no necesitamos de tener mucha experiencia, pero no protege del todo la vía aérea, ese es el problema. Más usado esto en el prehospitalario. La toracocentesis. A medida que va pasando el tiempo y las enfermedades crónicas se vuelven un agente importante de pacientes que van a emergencia, los procedimientos estos como toracocentesis, se le hace la tóraco y se va a la casa, son frecuentes. O si no, también en pacientes que están debutando con derrames pleurales y no sabemos qué es lo que pasa, tienen el pulmón blanco y si no les ayudamos, el paciente puede entrar en placa parada respiratoria o pasarlo, ni siquiera pasándolo a ventilador, le va a ayudar porque el pulmón está lleno de agua. Entonces necesitamos hacerle toracocentesis. La computadora no me quiere ayudar. ¿En qué consiste? En colocarle una aguja en el espacio intercostal a nivel del séptimo del espacio intercostal por en la línea axilar posterior. El objetivo es aliviar los síntomas del paciente y permitir que el pulmón comprimido por el líquido se expanda. Está indicada también la realización de toracocentesis seriadas en derrames de etiología maligna como tratamiento paliativo para aliviar la sintomatología del paciente. Lo que les dije, ¿no? A los pacientes, muchos debutan. Ay. Yo creo que mejor quedamos así. El objetivo es aliviar los síntomas. Ya les digo la tecnología que ustedes. Bueno, muchos pacientes van con dificultad respiratoria, se acercan a la emergencia y no saben el diagnóstico y muchas veces que nosotros tenemos que dar, ¿no? Y vienen con dificultad respiratoria y nos encontramos con esos derrames pleurales. Y eso es pequeño, a veces nos encontramos con derrames pleurales masivos y ellos van sencillamente van por Disney. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarle la muestra y ya a irnos acercando hacia el diagnóstico. La primera causa en Perú de derrame pleural es la TB, ¿no? Sigue siendo la TB. Las principales indicaciones para toracocentesis en emergencia son derrames pleurales de causa desconocida o de evolución tórpida, la insuficiencia cardíaca con derrame unilateral acompañado de dolor torácico y fiebre, neumonía con derrame no resuelto con tratamiento médico y en pacientes con cirrosis hepáticos con derrame sospechoso de infección. Esas son algunas indicaciones que vamos a tener para una toracocentesis. Aparte de los pacientes renales que vienen con derrames pleurales masivos, que necesitamos renales. En pacientes sospechosos o que ya tienen el antecedente de malignidad, también para ayudarlos a que respiren. No hay en realidad en emergencia no hay una contraindicación absoluta en ninguno de los procedimientos, pero sí relativas. Por ejemplo, la diatesis hemorrágica de un paciente con derrame pleural, pues lo resolvemos el problema de la diatesis hemorrágica, ¿no? Pasándole plasma, si está con plaquetas bajas, se le pasa plaquetas, o si está usando warfarina. ¿Cuál es el antídoto de la warfarina? Vitamina K. La vitamina K, pero la vitamina K, ¿cuánto tiempo se demora en actuar? Para revertir el efecto de la warfarina. Son 24 horas, ¿no es cierto? Pero tenemos nosotros el factor protromínico. El factor protromínico es que le colocamos al paciente e inmediatamente el paciente se le puede hacer procedimientos e inclusive entrar a sala de operación.
¿no? El factor complejo protromínico se le pasa y el paciente puede estar listo para procedimientos o entrar a sala en 1 hora. Pacientes que están en ventilación mecánica. Es una contraindicación relativa la toracocentesis en estos pacientes, porque el paciente al ponerlo en ventilador, el pulmón va a tratar de expandirse lo más posible. Y si nosotros le pulsamos, podemos ocasionar un barotrauma, ¿no? Podemos ocasionar un neumotórax. Pero teniendo cuidado y pasando, ya eso es de la experiencia del operador, es que se le puede hacer, nos va a ser bastante ayuda. Pacientes con tratamiento con anticoagulantes tipo warfarina, ya les dije, pero hay otros pacientes que toman, por ejemplo, los nuevos anticoagulantes orales como el Xarelto y Varoxaban. Entonces en estos pacientes hay que pasarles plasma. Infecciones locales cutáneas, incapacidad del paciente para colaborar y derrames pleurales de pequeña cuantía, ¿no? Por ejemplo de 50, de 100 centímetros, le vamos a hacer más mal que bien de hacerle una toracocentesis, a no ser que sospechemos de por allí sea necesario de tomarle la muestra más que todo diagnóstica, para buscar qué es lo que está ocasionando en casos pacientes de policerositis, algún factor, alguna crisis reumática, algo, para buscar la etiología podría ser. Las complicaciones: hemorragia, neumotórax, punción hepática o esplénica, edema agudo del pulmón, hipotensión. No olvidar que al tocar nosotros, hacer la toracocentesis, vamos a tocar la pleura. Entonces la pleura visceral es la que está más ricamente inervada. Si pulsamos esta y el paciente puede ser un vasovagal, de ser una hipotensión severa. Hemorragia, si tocamos el vasa vasorum que está debajo de la costilla, podemos ocasionar sangrado, sobre todo si tocamos la arteria que viaja debajo de la costilla, vamos a tener un sangrado profuso. No olvidar de que esta sale casi directamente de la aorta, ¿no? Entonces esta viaja a grandes presiones. Si vamos a punzar arteria ahí debajo, esa es una gran complicación. Neumotórax, si no tenemos el debido cuidado, si el líquido es escaso, podemos ocasionar este neumotórax. Punción hepática o esplénica, inclusive podemos seguirnos, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a tocar la región tóraco-abdominal. Ahí podemos irnos hacia la cavidad abdominal y pulsar inclusive algún órgano hueco. Edema agudo de pulmón, cuando retiramos mucho líquido, es recomendable de pacientes que por primera vez se le hace toracocentesis, no retirar más de 1 litro. Si somos muy entusiastas retirándole el líquido, a veces 2 litros le retiramos, el paciente va a hacer edema agudo de pulmón por reperfusión. El pulmón se va a expandir, ¿sí?, de lo que está telestasiado, una telestasia pasiva, por sacarle todo el líquido del pulmón se va a expandir, entonces va a haber un aumento de flujo sanguíneo hacia allí y vamos a tener el paciente con edema agudo del pulmón. La vía central para nosotros en emergencia, en cuidados críticos, es una herramienta y es una forma de tener un acceso importante para el paciente, para poder nosotros colocar la medicación, hidratación respectiva. Lo tenemos de 1 lumen cuando el paciente no tiene acceso vascular, de 2 lúmenes, de 2, de 3, el del paciente que viene con una insuficiencia renal reagudizada, una crónica reagudizada o una injuria renal aguda. Estos pacientes por intoxicación que necesitan entrar a diálisis y no tienen fístula, pues le ponemos un catéter de alto flujo o un catéter de diálisis y le podemos resolver ahí el problema. Pacientes que necesitan colocarles insulina, los pacientes con cetoacidosis diabética, en estado hiperomolar, que necesitamos colocar insulina de infusión, bicarbonato, hidratarlo con cloruro, por allí hay que colocarle el antibiótico. Tenemos que colocar mucha medicación, entonces los catéteres nos van a ayudar. Las indicaciones son
Por ejemplo, monitorización hemodinámica, con para medir la presión venosa central, con acceso vascular cuando el paciente no tiene acceso, administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, por ejemplo, para reponer potasio, pacientes que necesitan sustancias hipertónicas que no se le puede pasar en vías periféricas, para pacientes con nutrición enteral, para procedimientos radiológicos y terapéuticos, ¿no? Para acceso de circulación pulmonar, circuito extracorpóreo, instalación de zona marcapaso. Hasta ahí en la emergencia lo que hacemos es colocar la zona de marcapaso, ¿no? El marcapaso transitorio o hasta inclusive el definitivo desde que tenemos que pasarle por allí. Tenemos varios accesos. La vena basílica y cefálica, esta es más utilizada para cateterismo. La vena subclavia la utilizamos en emergencia, la yugular interna, el acceso yugular interno y la vena femoral. Femoral cuando fracasa el acceso en el cuello, entonces pasamos a la vena femoral. No es muy recomendable esta en situaciones de emergencia por el alto riesgo de infección por la localización en que se encuentra, pero igual, en emergencia todo ayuda. Las contraindicaciones relativas para la inserción de vía central. En general, la anatomía local distorsionada, los viejitos van todos doblados, no vamos a colocar en este lado, lo podemos colocar en el otro. Los extremos de edad, vasculitis previa a la canulación venosa a largo plazo, uso de sustancias esclerosantes, sospecha de daño vascular, radioterapia previa, que ahí los vasitos ya no encontramos, hay que hacer una camografía al paciente para ver qué tan libres están sus venas, o si no, en emergencia hacerle una ecografía. Pacientes no colaboradores y médicos inexpertos y no supervisados. Bueno, a los residentes, a los internos, más a los residentes que están colocando la vía central, hay que estarlos supervisando para colocar la vía. Y ahí tenemos las contraindicaciones para cada acceso. En la subclavia, por ejemplo, deformidades de la pared torácica, neumotórax. En caso de neumotórax derecho, pues vamos a colocar la vía central en el lado derecho, no vamos a poner en el lado izquierdo. Le ocasionamos otro neumotórax y el paciente ya se queda sin pulmón. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no olvidar esos pulmones están hiperextendidos, entonces la subclavia si hay un mayor riesgo de pulsar todo el pulmón y ocasionarle neumotórax. En la yugular, cuando hay abuso de drogas endovenosas vía del sistema yugular. En la femoral, necesidad, si hay que movilizar al paciente, estas vías no están fijas, va a flexionar la pierna del paciente, entonces se puede perder allí. Catéter venoso central, antes del procedimiento nosotros tenemos que ver los parámetros para ponerle el catéter, ¿no? Aquí vemos la yugular externa y aquí el esternocleidomastoideo en la faceta anterior. Las ventajas tienen ahí una lista, tanto para la yugular. La yugular externa es más usada por enfermería, ¿no? Es parte de la anatomía de superficie, no, la coagulopatía no la contraindica, hay una baja tasa de neumotórax porque está externa y es prominente en los adultos lo que vemos. Pero esa no es un acceso de vía, no es un acceso que va directo a la vía central. No es un acceso directo a la cava inferior. Y además el paciente chocado se vuelve chiquita, no la vamos a encontrar. La yugular interna con la desventaja es de que se colapsa también, igual que la yugular externa. Cuando el paciente es hipotenso no la vamos a encontrar fácilmente. Aquí están los accesos. Este es un acceso anterior interfascicular, este es un acceso infraclavicular. Allí están más las ventajas de los accesos, eso se los voy a dejar para que ustedes lo lean. El acceso, como les he vuelto a decir, la subclavia es inmediata, no necesitamos buscarla, esa no, en casos de paciente con hipotensión es la más ventajosa, y como está pegada hacia la clavícula, no se va a perder el lumen de esta, pero sí el riesgo de paciente en operadores inexpertos sí pueden ocasionar neumotórax. La femoral, como les he dicho, es fácil, rápida, no necesita mucha experiencia, pero sí, el paciente lo vamos a movilizar, no es la más adecuada.
También dice que el tiempo que está ahí en la vía femoral, a mayor tiempo puede ocasionar infecciones. La braquial es la que se utiliza más, como les digo, para cateterismo. ¿Cómo podemos evaluar la posición correcta de la vía central? Eso es, por ejemplo, de los pacientes, ustedes es importante que sepan cómo el catéter está en buena posición. Igual que el tubo endotraqueal debe de estar a 2 centímetros por encima de la carina, ¿sí? Si está más abajo, el riesgo de que se mueva esto y pase al bronquio derecho es alto. El ángulo tráqueo-bronquial derecho es el reparo más fiable para el margen superior de la vena cava superior, eso ya por anatomía. Los catéteres colocados caudales este reparo y cefálicos a la silueta cardíaca superior derecha, o no más de 2.9 centímetros caudales al ángulo tráqueo-bronquial derecho, garantizan que el extremo del catéter se encuentre en la vena cava superior. Eso es de Chest, del 98. Los márgenes caudados de las clavículas van a corresponder al inicio de la vena cava superior. En una radiografía de tórax, si vemos la clavícula, la parte caudal es allí donde empieza la vena cava superior. Y el disco intervertebral entre la quinta y sexta vértebra torácica es un marcador para la posición ideal de la punta del catéter venoso central. Si queremos valernos si el paciente está doblado no en una buena posición, que usualmente sucede en la emergencia, si vemos la vía central, la punta del catéter que está entre la quinta a sexta vértebra, que eso sí no es inamovible, entonces el catéter está en buena posición. El catéter, bueno, el extremo de la punta del catéter debe ubicarse sobre el tercer cartílago costal derecho. Si la porción anterior de dicha costilla no puede ser visualizada, debe mantener en la punta del catéter a nivel de la carina traqueal. Entonces, otro parámetro es que el catéter esté a nivel de la carina. Ese es un catéter que esté en buena posición. ¿Por qué es importante la posición del catéter que esté en la vena cava superior? Si el catéter se ubica en la aurícula, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Trombo? En la aurícula derecha. ¿Qué hay en la aurícula derecha? Está el nodo. Y si está ahí el catéter, ¿qué es lo que va a ocasionar? Arritmias, ¿no es cierto? Va a ocasionar arritmias y también puede ocasionar allí coágulos y puede disparar. Entonces es importante de que el catéter esté localizado. Pregúntale y ya vamos. Es importante que el catéter esté puesto a nivel en la vena cava superior. Aquí están los parámetros. La carina es un reparo anatómico simple y confiable para la colocación del catéter. En la mayoría de todos los casos la carina, como han visto, es visible, no hay problema. Y los extremos de los catéteres deben estar localizados en la vena cava superior por el riesgo de taponamiento cardíaco. Complicaciones. Cuando ustedes coloquen vía central van a punzar más arterias que venas a un inicio. Es mucho más común al intentar punzar la yugular externa. Cuando vamos a tratar de la enfermera, de ahí van yo, algunos de sus compañeros que han hecho guardia conmigo están paraditos. Es la época en que ustedes tienen que intentar de colocar y hacer procedimientos. Las enfermeras están tan ocupadas que hasta les van a agradecer que ustedes les ayuden. ¿Y por qué les digo que es importante que ustedes aprendan, a pesar de que es un trabajo que no les gusta mucho, no les gusta mucho el trabajo de enfermería, de colocar una sonda urinaria, ¿no? Una sonda urinaria o ponerle una sonda nasogástrica al paciente? Dicen, no, ese trabajo de enfermería. Pero, ¿qué es lo que va a suceder cuando ellas no puedan colocarlo? ¿A quién van a llamar? Nos van a llamar a nosotros, ¿no? Dicen, doctor, no le puedo colocar la sonda. Entonces, y nosotros qué vamos a decir, pero si tú has colocado 500 y yo apenas he colocado 20, entonces como que no va, ¿no? Pero igual les va a llamar y ustedes tienen que colocar la sonda. Entonces de ahí es tiempo de que ustedes se acerquen y le digan, licenciada, con respeto, ¿no? De que le ayudo y ustedes van a colocar esa sonda. Van a poder colocar y de esa forma adquirir experiencia.
Les estaba diciendo que el acceso de la yugular externa, esa es la que más maneja enfermería, cuando no hay acceso. Cuando no hay accesos en el paciente braquial, le pinchan, todo lo tienen como muñeco gurú al paciente y no le logran obtener un acceso. Entonces van a la yugular, pero la yugular interna es exclusiva del médico para colocar una vía central. La yugular interna es parte ya de las vías centrales, ¿no? Son las que van directo a la vena cava. Pero la yugular externa, como les digo, es parte de enfermería. Hay muchas enfermeras expertas canalizando esta vía, pero también nosotros tenemos que aprender a colocar. A veces es la única salvación del paciente, porque mientras le prepara la vía central y le traen de las cosas, si el paciente tiene una contraindicación relativa, o está con plaquetopenia, o este perfil de coagulación alterado, o nos hace paro, ¿qué hacemos? No tenemos el catéter para hacer la osteoclisis. ¿Cómo le pasamos la medicación? Bueno, la punción arterial es mucho más común al intentar la yugular externa, ¿no? Por la cercanía. Es fácil de reconocer por el flujo sanguíneo. Se debe realizar con presión manual sin llegar a ocluir la arteria carótida. Comienza a sangrar y presionamos allí y va a parar el sangrado. Si la arteria subclavia es cruzada, aplicar presión por arriba y por debajo de la clavícula. Si ustedes se dan cuenta, la arteria subclavia está detrás de la clavícula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a impedir el hematoma si punzamos ahí la arteria. Yo le he encontrado esto en la bibliografía, pero en la práctica es bien difícil de hacer la presión ahí, de hacer la compresión de la hemostasia cuando pulsamos a la arteria subclavia. Neumotórax. Es más común con la punción de la arteria subclavia. En realidad, para nosotros en la práctica es más común cuando pulsamos la arteria, la supraclavicular, que va directa a la punta del pulmón. También puede ocurrir con la yugular interna si el sitio de punción está muy cerca del vértice pulmonar. Más es para la supra. Frecuentemente se observa dolor, tos y dificultad para respirar. Estos síntomas pueden estar ausentes en un paciente intubado sedado. No siempre se observa el ingreso de aire o burbujas en la jeringa. ¿Cómo vamos a ver de que el paciente está con neumotórax? Va a comenzar a toser y la saturación va a ir bajando. Y ustedes, los operadores, cuando van siempre hay presión negativa cuando uno ingresa, pero cuando le punzan y el émbolo sale fácilmente, tengan por seguridad un 90% que han punzado, que han hecho un neumotórax. Repito, si ustedes van a poner una vía central, no se asusten. Quien no ha pulsado, quien no ha hecho un neumotórax es que no ha colocado una vía central nunca. Esa es la verdad. Lamentablemente es así. El que no ha hecho, el tema es que tienen que resolver las complicaciones, aprender a manejar sus complicaciones. Y no solamente la vía central, sino también cuando pulsan arteria, ¿no? Cuando hacen gases arteriales, cuando van a obtener. Si pulsan arteria y se les hace un hematoma, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que presionar ahí, ¿no? Hasta que baje el hematoma. O si no, la enfermera cuando le hace un hematoma al paciente que está sangrando, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Presionar, pero de la parte más proximal a la vena, no de la parte distal de la vena. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber manejar de las simples complicaciones que se les pudiera presentar. Quien no se ha equivocado, lamentablemente, quien no se ha alimentado es que no ha realizado procedimiento. Es así, o sea, no ha hecho nada por el paciente, no ha hecho el intento. Sí, trabajamos eso sí con responsabilidad y respeto, porque como nosotros, nuestro trabajo va a ser con seres humanos. Tenemos que tener mucho cuidado, pero ante la falta de pericia y siempre llamar a la otra persona, pues si no puede, trabajar en equipo. No es que al llamado que ustedes hacen no es porque ustedes sean inútiles, no es así, al contrario, si lo suyo es trabajo en equipo, llaman a la otra persona porque son responsables con ella, responsables con el paciente que están haciendo y que están llamando, están pidiendo ayuda. Ahí es irresponsable la otra persona que no acude al llamado de ustedes. Arritmias. Se pueden registrar radicales por estímulo del seno carotídeo, como ustedes bien contestaron, al hacer presión en la colocación de algún catéter en la yugular interna.
Las arritmias ventriculares pueden ser un signo cuando el alambre guía o el catéter está en el ventrículo derecho. La posición prolongada entre Denburg puede aumentar la precarga cardíaca y empeorar isquemia miocárdica, que queda ahora descubierto como una arritmia ventricular. El paciente que está chocado, a veces no le encontramos la vía, entonces lo ponemos al paciente entre el lemur. El paciente está aquí arriba y el residente está aquí abajo. Está pulsando, pero en esa posición el paciente sí, que no tolera el decúbito, lo tienen que mantener lo menos posible en esa posición, porque si no les va a hacer paro el paciente. Le colocan el catéter, logré colocar el catéter, y tu paciente tiene ritmo, el paciente fallece por tenerlo mucho tiempo en esa posición. A veces hemos tenido que colocar el catéter al paciente sentado, porque el paciente no tolera la posición en decúbito. Émbolos de aire. Frecuentemente ocurre en pacientes hipovolémicos, se puede observar disnea, broncoespasmo, desasosiego. Colocar al paciente entre el lemur y hacer que contenga la respiración. Eso es generalmente cuando le vamos a colocar un catéter en la región supraclavicular. ¿Qué es? Cuando el paciente está en una posición en decúbito, cuando el paciente va a respirar, va a hacer una aspiración, va a tener una presión negativa hacia él. Entonces, si no fluimos o tenemos abierto el émbolo de la aguja, el paciente, al hacer esta respiración, va a crear una presión negativa y ahí va a entrar un émbolo de aire, ¿sí? Y eso puede ocasionar, si es en gran volumen, sí puede ocasionar una parada. No puede avanzar el alambre guía. La razón más común es el no haber ingresado a la vena. No progresa el alambre en contra de alguna resistencia. Cuando uno coloca una guía, esta debe pasar de una forma fácil. Pero si encontramos un obstáculo ahí, no forzarlo porque podemos perforar la arteria. Rotar el alambre guía mientras avance puede ayudar si estamos dentro de una vena tortuosa. Extender el brazo lateral al sitio de punción puede ser útil. Si no progresa, retira el alambre y la aguja, los dos a la vez. Si se intenta sacar el alambre a través de la aguja, se puede cortar el alambre, la guía. Se puede cortar. Y más aún todavía si le trae el material hindú, que se desarma todo, se roza. Sangrado. Si sangrar alrededor del catéter puede sugerir una canulación arterial. Hay que preguntarse si hay alteración de la coagulación. Si el sangrado persistente aumenta el riesgo de infección, eso es cierto, y no continúe reemplazando la curación y hay que quitar el catéter. Bueno, aquí les he traído de algunas anormalidades radiológicas. No es culpa del operador, digamos, culpa entre comillas, de que el catéter se vaya a otro sitio, sino también hay algunas anormalidades fisiológicas, anatómicas del paciente, ¿no? El catéter ingresó a la subclavia, pero luego avanzó por la yugular interna o externa, se volteó. Aquí el catéter está en la subclavia derecha, fue colocado de repente de una forma demasiado profunda, por lo cual está montado sobre la costilla, ¿no? Y se va a tapar este catéter por el ángulo que tiene. Aquí lo que ha ocasionado es un neumotórax. Luego de varios intentos fallidos al punzar la vena subclavia, la falta de trauma pulmonar en el lado derecho. Bueno, no es una buena radiografía. Ustedes han visto mejores radiografías en casos de neumotórax. Neumotórax es lo más frecuente. El catéter subclavio ha perforado aquí la vena cava superior por ingreso neumotórax. El catéter. Bueno, en esta radiografía el catéter se ha ido al neumomediastino. Eso es por insistencia de colocar la guía, por insistir que la guía está y perforamos el destino. Una vez de que hicieron eso, colocaron el catéter, era para pasar sangre y la sangre le provocaron un neumotórax. Con transfundirle le pasaron la sangre, pero se fue todo hacia la cavidad pulmonar, por no verificar y por ser insistentes en colocar. Se debe elegir un catéter con las luces necesarias. El catéter fue colocado en situación de emergencia, esto ya en intensivos dice que se debe reemplazar a las 24 horas. Usar siempre la técnica de asepsia y antisepsia en estos casos.
vaso, siempre no olvidar que estamos yéndonos directo hacia grandes vasos, y para nutrición parenteral, el catéter debe ser exclusivo para la vía parenteral. La experiencia del operador reduce la incidencia de complicaciones, es cierto. Mientras más experimentado sea, se va a reducir las complicaciones. Pero ¿cómo se gana experiencia? Siguen colocando los catéteres. Los operadores no deben de realizar más de 3 intentos de punción. Eso es importante, y lo que les digo, ustedes van a trabajar con seres humanos. Si no pueden 3 veces, entonces insistir y llamar a alguien para que alguien un poco más experimentado pueda ponerle el catéter. Hay que conocer los reparos anatómicos y también el procedimiento, ¿no? En ese momento es el peor momento de elegir, de estudiar anatomía, porque vamos a buscar, habían dicho catéter, entonces voy a buscar en anatomía cómo colocar, o ver cómo se hace. No, en ese momento no se hace. Escoger la técnica teniendo en cuenta también al paciente. Evitar catéteres en los femorales por el riesgo de infección que les he dicho. Solicitar la radiografía y reconozcan las complicaciones tempranamente. Como les digo, no es pecado el equivocarse, sino el callarse de una complicación que hayan tenido. Eso sí es el pecado. Siga un protocolo de si sospecha infección relacionada al catéter y dejar registrado siempre su procedimiento. La paracentesis es otro procedimiento invasivo que consiste en realizar una punción en la cavidad abdominal con técnica estéril para obtener líquido acítico con fines diagnósticos y terapéuticos. Caserito de este procedimiento, los pacientes cirróticos y los pacientes que tienen neoplasia. Vamos a retirar el líquido. Las indicaciones, bueno, es un reciente origen, no se sabe. Ascitis de etiología conocida pero en un estado de descompensación clínica, no cirrótico, distensión abdominal dolorosa, y hay que pensar allí en una peritonitis bacteriana espontánea, sospecha de ascitis maligna, es decir, todavía no teníamos el diagnóstico, o el paciente tiene antecedentes de alguna neoplasia, pero viene distendido, ya debe de estar este paciente diseminado. Paciente con diálisis peritoneales con fiebre, dolor y otros signos de sepsis, ahí a la cabeza hay la peritonitis bacteriana. Contraindicado cuando hay diatesis hemorrágica, cuando hay riesgo de sangrado, corregirla esta antes de realizar el procedimiento, cuando ha habido cirugía previa con sospecha de adherencias de bridas y distensión intestinal severa. Cuando hay celulitis en el sitio de punción, no se debe de realizar en esta. Para eso nos va a ayudar el ecógrafo, ¿no? Buscando un sitio, el mayor pozo donde se encuentre, y en la distancia que hay entre la piel y el pozo para punzar. Y las complicaciones así disminuyendo, haciendo esos repartos. Bueno, el lado más adecuado para realizar donde el hilio, donde el meso no es tan movible, es en el lado izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda. Salvo, mejor parecer, salvo que los pozos estén en el otro lado. Y es punzando ahí entre el tercio medio con el externo. Aquí están los tipos de los resultados que podríamos tener al enviar la muestra, de líquido acítico al laboratorio. Puede ser un paciente con cirrosis, para un paciente con neoplasia, con tuberculosis, con peritonitis bacteriana. Los resultados de estas van a variar y nos van a dirigir a la etiología y hacer mejor tratamiento. Cuando hemos drenado menos de 5 litros, debemos de poner con expansores plasmáticos como poligelina en nuestro medio. Han demostrado ser tan eficaces como la albúmina. No es necesario pasar la albúmina. La dosis es de 150 mililitros de poligelina grasa, de poligelina por cada litro de ascitis que se haya drenado. Es decir, si es menos de 5 litros, le pasamos 150 mililitros de poligelina o alguna sustancia gelatinosa por 1000 mililitros de líquido acítico. Si es más de 5 litros, entonces sí es nuestro deber de pasarle albúmina. Allí es 8 gramos de albúmina por litro por litro de ascitis, de líquido acítico sacado. Las ampollas de albúmina tienen de 10 gramos, entonces la dosis es una ampolla por cada 1250 o 1500 mililitros de líquido acítico drenado. En pacientes oncológicos la pérdida proteica es sensiblemente inferior.
no se propone de usar ningún expansor, ¿no? Solo controlar a los pacientes y administrar su